Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Tú eres el Rey del universo. Eres el Rey de nuestras vidas. Eres el soberano Dios. Eres el todopoderoso Dios. Y eres el Señor de nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres digno de gloria, digno de alabanza, digno de adoración, digno de adoración, digno de adoración. Eres digno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos, pueden tomar asiento. Antes que me olvide, bueno, se nos acerca el aniversario de la iglesia y el domingo que viene, ¿no? ¿Sí? Domingo que viene, el aniversario de la iglesia, así que hermanos, va a ser a esta hora, están todos invitados, a la misma hora de siempre. Y bueno, vamos a estar celebrando, obviamente compartiendo la palabra de Dios, orando, cantando y alabando al Señor, pero bueno, va a haber una reunión especial. Así que, hermanos, domingo que viene no falten, ya gracias a Dios, va a estar el pastor Manolo y Anderson también. Así que bueno, va a ser una bendición. Hermanos, antes de ir a la palabra, quería darle la bienvenida. Hay un montón de gente nueva que nos está visitando. Por ejemplo, Jorge desde Ecuador. A ver, ¿dónde está Jorge? Jorge de Ecuador. ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Ah, ahí, bienvenido, bienvenido. Después tenemos a Maritza, Esther y Marlon de Estados Unidos. ¿Dónde están? ¿A dónde? Ah, acá. God bless you. Es lo único que sé decir en inglés. Y thank you. Muy bien. Después tenemos a Nayara y a Ainhoa. Qué lindo nombre. A Nayara y Ainhoa, ¿dónde están? A ver, de acá, vamos a dar un aplauso. Barranco Hondo es de acá, ¿no? Sí, muy bien. Y después nos visitan unos hermanos que creo que están en Estados Unidos, pero son cubanos. Celina, Néstor y José. Pues se pueden poner de pie. Vamos a dar un aplauso. Hermanos, pastor o evangelista. Evangelista. Bueno, que Dios continúe bendiciendo tu vida y tu ministerio. Si quieres dar un saludo. Estuvo comunicándose hace un rato con el pastor Manolo. Si quiere subir la señora y el señor, no. Dios le bendiga a todos, hermanos. ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios? Qué bueno. Es mejor estar un día en sus atrios, ¿verdad? Que fuera de los caminos del Señor. Estuve aquí en el 2009. Por supuesto, seguramente hay algunos por acá que se recuerdan de mí, la hija del pastor por allá. Dios les bendiga a todos y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Han habido contratiempos, han soplado los vientos, se ha levantado la gran tempestad, pero nosotros siempre, a través de la ayuda del Señor, siempre hemos tenido puesta nuestra mirada, ¿dónde? En el Señor, en el galardón. Dice que Moisés prefirió los vituperios del pueblo de Cristo en el desierto que gozar de los deleites de la casa de Faraón. Hoy en día, con el sacudimiento que ha habido a nivel social, mundial, económico, muchas personas volvieron atrás. Muchas personas, quizás usted estaba con ellos compartiendo y ya no están. Algunos se fueron de este mundo. Pero gloria a Dios por aquellos que seguimos peleando la buena batalla del Señor para seguir adelante. Yo creo esto, y con esto termino.
que aquí en la casa de Dios es donde recibimos alimento espiritual, la que el alma necesita, la que nadie ve. Nosotros vemos esta figura exterior se va desgastando, pero nuestro interior se va renovando. ¿Dónde se renueva el ser interior que hay en ti? En la casa de Dios. Aquí vamos creciendo, vamos madurando. Aquí nos vamos fortaleciendo en el ser interior. Aquí vamos alcanzando madurez. Y aquí Dios nos va preparando para la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Sonríele que está a tu lado y le sonríe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hoy todo el mundo, hoy los restaurantes quizás están llenos, pero el lugar más importante de esta ciudad de Tenerife está aquí en la casa de Dios. Aquí el Señor nos da el alimento espiritual para seguir adelante. ¿Cuántos están gozosos por eso? Me acompañan mis padres hoy aquí en la tarde. Mi sobrino le estuve hablando para que venga también. Vamos a estar orando, ¿verdad? También algunas personas que he invitado. Acabo de llegar hace 3 días de Miami, Florida. Mi pastor Gilbert Roja, Jacqueline Roja, ya en la ciudad de Miami, Florida. Estamos también trabajando arduamente por la obra de Dios. Y seguimos adelante, hermano. Así que aquí estamos compartiendo el tiempo que esté con ustedes para que el Señor nos continúe ayudando. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Amén. Y qué bueno, hermanos, es saber que hay pueblo de Dios en todas partes del mundo. Y que la iglesia del Señor es una sola. Y que Él no va a venir a buscar un harén de iglesias. El harén, ya sabemos que religión tiene un harén, pero el Señor tiene una sola iglesia. Así que, hermanos, nos gozamos en eso y nos alegramos de saber que la iglesia del Señor es una, acá, en la China, en Estados Unidos y en todos lados. Vamos a ir, hermanos, al mensaje de hoy. Los chicos, sí, los niños, pueden pasar a sus clases. Gracias a las maestras por hacerme acordar. Si no, se iban a tener que aguantar este mensaje. Hermanos, el mensaje de hoy es una continuación del mensaje del domingo pasado. No voy a preguntar cuántos se acuerdan de lo que hablé el domingo pasado, pero hablé sobre el caminar con el Señor. Y vimos cómo era la fe en la era prediluviana. Vimos muy abuelo de pájaro, la fe de Abel, que tuvo una fe que lo llevaba a la devoción por Dios. Vimos la fe también de Enoc, que la fe lo llevó a caminar con el Señor. Y la fe de Noé, que fue una fe que lo llevó a caminar con el Señor y a obedecer a la palabra de Dios, incluso cuando no se entendía bien lo que Dios le estaba pidiendo. Es que eso es fe. Fe es creer en los tiempos de Dios. Fe es creer en que si Dios dice, Dios sabe cuál es el motivo por el cual dice tal cosa, y si Dios dice que tengo que caminar de esta manera, bueno, es Él quien me creó y Él sabe mejor que yo qué es lo que necesito. Esa es la fe. Y hoy, hermanos, quería seguir con ese tema de caminar con el Señor, y esta vez quiero hablar de el amor en tiempos modernos. El amor en tiempos modernos. Y hay algo que es más fuerte que la fe, hay algo que es más fuerte que la esperanza, hay algo que es más fuerte que la propia muerte, y es el amor. La Biblia dice, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte es el amor. Y el versículo 7 dice, y este es un versículo que usan casi todos los casados, cuando en la boda, ¿cuántos han usado? Este versículo, por ejemplo, nosotros lo usamos en nuestra boda, pero es el versículo que se suele usar en las bodas cristianas y que a veces con el correr del tiempo, después de que pasan muchos años de matrimonio, parece que se olvida ese versículo. Eso que empezó con tanto fuego, con tanto amor, la cotidianidad de la vida, la rutina y otras cosas comienzan a pasar en el matrimonio y comienza a enfriarse el fuego del amor. Y ahí dice el versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Sin duda, hermanos, Dios
ha decidido moverse, se mueve y se va a seguir moviendo por la fe y el amor que Él tiene hacia nosotros. Y muchas veces la palabra de Dios habla del amor que Dios nos tiene. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra de Dios también dice que Él nos amó primero, que el Señor nos amó primero. Y también dice que aun cuando estábamos muertos, Él nos estaba amando. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, Dios nos estaba amando, que somos objetos del amor de Dios. Un viejo evangelista de hace muchos años, mientras predicaba, miraba a las multitudes y le decía, sonríe que Jesús te ama. Y hermanos, esa es la realidad. Somos objetos del amor de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. No importa lo grave del pecado, no importa cuánto hayamos caído. Lo importante es que podemos venir a Dios y Dios restaura nuestra vida. Para mí no hay parábola mejor para expresar el amor de Dios, que hoy no lo vamos a ver, que la parábola del hijo pródigo. Y me encanta ver la parábola del hijo pródigo, cómo ese muchacho se fue de la casa del padre, le faltó el respeto, empezó a vivir perdidamente, se revolcaba con los cerdos, comía de las algarrobas de ellos, comenzó a vivir realmente muy mal y a tener una vida muy promiscua, muy pesada, de borrachera, muy alejado de la casa del padre. Sin embargo, dice que cuando volvió en sí, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y dice que el padre lo vio de lejos. Y eso me encanta. Que fue el padre quien lo vio de lejos. A ese joven harapiento, con olor, realmente con una vida muy perdida. Pero dice que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió sobre su hijo y se echó sobre su cuello y lo besó. Y ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quienes somos padres, sabemos bien que el amor que tenemos por nuestros hijos, miren, así nos hagan, conozco padres que los hijos les hacen la vida a cuadritos, que los hijos realmente tienen un comportamiento que uno lo mira de afuera y diría, qué ganas de llevárselo a la presencia del Señor. Pero, y esos padres con ese amor, con esa paciencia, conozco una madre, es la madre de uno de mis amigos más íntimos, que hace muchos años, estoy hablando de por lo menos 2 décadas, recurrentemente tiene que ir a la cárcel a visitar a uno de sus hijos. Y las cárceles en Buenos Aires no son las cárceles como de Europa. Son cárceles muy, pero muy picantes. Y a esa mujer, cada visita que hacía, la desnudaban completamente, la revisaban por todos lados. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto sacrificio? Para ir a ver a alguien que vive en la delincuencia, que vive mal, para ir a ver a alguien que realmente no merece ni la pena. Sin embargo, el amor de los padres, qué grande que es el amor de los padres. Pero imagínense, si el amor de los padres muchas veces es así, imagínense lo que es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Lo que es el amor para cada uno de nosotros. David Wilkerson dijo respecto a este tema, que la vida diaria de la mayoría de los cristianos, sin embargo, no es una de andar y creer en el amor de Dios. En vez de eso viven bajo una nube de culpa, de temor y de condenación. Es que como cristianos, cuando no creemos en el amor de Dios hacia nosotros, cuando no creemos que somos objeto del amor de Dios, vivimos en culpa, vivimos en temor y vivimos en condenación. Nunca han sido realmente libres, nunca han descansado en el amor de Dios por ellos. Pueden estar sentados en la iglesia, pueden levantar las manos y regocijarse, pero llevan con ellos un equipaje secreto en todo tiempo. Nunca ha habido un momento cuando fueron totalmente libres de un sentido de continuo de realmente no agradar al Señor. Se dicen a sí mismos, algo me está faltando, no estoy creciendo. Sin embargo, parece que no han escuchado las palabras del apóstol Pablo que dice, y andad en amor como Cristo también nos amó. Andad en amor como Cristo nos amó. Hermanos, que nada nos haga dudar del amor de Dios hacia nosotros. Que nada nos haga dudar que Dios nos ama.
Y David Wilkerson contaba que se sorprendió cuando le predicó a Nicky Cruz y a Israel, que era otro pandillero, y se sorprendió de ver cómo esos hombres tan sanguinarios, tan violentos, tan pecadores, habían recibido inmediatamente la gracia y la misericordia de Dios y no dudaban en el amor de Dios. Y hermanos, ¿cuántos cristianos hay que dudan del amor de Dios? ¿Cuántos cristianos están dudando porque han caído en un pecado, porque no han sido el cristiano que realmente hubiesen querido que sea? ¿Cuántos viven en esa condenación? ¿Cuántos creyentes que no logran levantar la cabeza por un fracaso del pasado, por un problema, por un traspié, por una caída, por no haber sido quizás el cristiano que los demás esperaban que sean? Pero yo quiero decir que si hay alguien en este lugar así, que Dios te ama, que eres objeto del amor de Dios y que te ama, como dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Ahora, el amor de Dios es una cosa, el amor de Dios hacia nosotros es una cosa, el amor de Dios es inalterable, el amor de Dios es inconmensurable, el amor de Dios hacia nosotros, dice la Biblia, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Una pregunta voy a hacer acá y quiero un acto de sincericidio total. Sincericidio como un homicidio, pero parecido. ¿Cuántos de ustedes no son el cristiano que deberían o que querrían ser? No les voy a pedir que me levanten la mano, pero en sus corazones respóndanse. No son el cristiano que deberían ser, la cristiana, la hija de Dios, el hijo de Dios, que realmente deberían ser, y están luchando con esos pensamientos que les dice que son condenables, que Dios no les ama, que realmente son unos hipócritas. El enemigo viene a decirte, ¿para qué vas a la iglesia si después haces todo lo contrario? El enemigo viene a decirte, ¿no ves que sos un fracasado? ¿No ves que sos una fracasada? ¿No ves que otros tienen el matrimonio ideal? Porque el enemigo les hace creer muchas veces. Hace poco me sorprendió que una persona de la iglesia pensaba que mi esposa y yo teníamos el matrimonio ideal. Y mi esposa dice, no, pero vos tenés que venir un rato. Somos gente normal, común, corriente, que necesitamos continuamente el auxilio de Dios. Y cuando mi esposa empezó a explicarle lo que era el matrimonio cristiano a esta hermana que es cristiana y que es consagrada y que es un amor de persona, ella y el marido, ella dice, la verdad que se me fue un peso de encima, porque claro, hay gente que idealiza a otras personas y comienza a compararse y dice, pero Dios no me ama tanto como esa persona. Mirá qué matrimonio tiene, mirá qué ministerio tiene, mirá qué presencia tiene, mirá cómo habla. Y comienzan a compararse y en esa comparación comienza a ver eso de que nos sentimos mal, nos sentimos inferiores, nos sentimos que somos de segunda categoría. Y yo quiero decir algo, no hay hijos de Dios de primera categoría ni de segunda categoría. Yo siempre digo que Dios me ama a mí tanto como puede amar a un borracho que entre ahora por esa puerta. Y que Gregorio me lo tenga ahí controlado. Pero yo pienso eso, que Dios nos ama de esa manera, que Dios ama al pecador y que Dios quiere que se arrepienta para que ese pecador pueda experimentar la vida nueva que solamente hay en Cristo Jesús. Ahora, yo no dudo del amor de Dios, y el amor de Dios se mantiene estable, se mantiene inalterable, se mantiene firme. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber que esta relación con Dios es una relación recíproca. Y una cosa es el amor que Dios nos tiene a nosotros, y otra cosa que nosotros tenemos que estar vigilando es el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de una iglesia, una comunidad cristiana, una comunidad de creyentes que vivían en Efeso, que de a poco fueron perdiendo el primer amor. Y se fue apagando la llama en ellos. Se fue apagando esa presencia de Dios. Tenían la liturgia, tenían el culto, tenían la palabra, tenían la sana doctrina. Aparentemente todo estaba bien, iban hacia adelante. Era una iglesia
que en un principio empezó con un avivamiento tremendo, con un fuego de Dios tremendo, pero con el correr del tiempo, ese fuego del amor de Dios, de ellos hacia Dios, se fue apagando. Y Dios le habla a esa iglesia y le dice, tenés tantas cosas lindas, pero te tengo que decir algo, has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Y hay cosas que nosotros, hermanos, nos tenemos que poner serios, porque hay cosas que si las descuidamos, también corremos el riesgo de que el amor que nosotros tenemos hacia Dios comience a enfriarse, comience a apagarse. Aparte de la desidia, aparte del descuido espiritual, aparte de las distracciones, y escuchen esto, y aparte del exceso de entretenimiento, ¿qué otras cosas comienzan a apagar la llama del amor de Dios en nuestra vida? Y reitero, no que Dios deja de amarnos, sino que nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y cuando queremos darnos cuenta, ya no estamos amando a Dios y ya no es Dios nuestro primer amor. Ya no está en el primer lugar, ya hay otras cosas que comienzan a ocupar su lugar. Por eso vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros tenemos que vigilar bien, la desidia, el descuido, las distracciones, el exceso de entretenimiento. Ahora rápidamente quiero hablar de algunos factores aparte de esos que son como un agua que apaga el fuego de Dios en nuestras vidas. Y para ello quiero llamar vuestra atención a Mateo capítulo 24. Por eso digo que esta es una continuación de la prédica del domingo pasado. Mateo 24, desde el versículo 4 en adelante, el Señor hablando de las señales antes del fin. Y hermanos, mientras más nos acercamos al fin del tiempo, mientras más nos acercamos al fin de esta era, más estas señales que aparecen en Mateo 24 se hacen cada vez más patentes, más palpables, más visibles. Y dice Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Y ahí dice, porque vendrán muchos, no pocos, vendrán muchos. Lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir. Si nosotros leemos Mateo 24, todo este capítulo, vamos a leer que la palabra muchos aparece continuamente. Y ahí dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, o también diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el ungido de Dios. Vieron que hay una doctrina por ahí que dice, no toquéis a los ungidos. Una doctrina rara, que esa doctrina ha llevado a que muchas veces muchos pastores hagan cualquier cosa, vivan de cualquier manera, y no se les pueda decir nada, no se los pueda confrontar. Miren, no hay nada peor en una iglesia donde las personas no reciban confrontación o se ofendan o se enojen. Yo conocí una iglesia muy avivada por el Señor, pero un avivamiento tremendo. Había una gloria de Dios en la iglesia maravillosa. Recuerdo que en una de las paredes estaban colgadas las muletas, los bastones, las sillas de rueda, por los milagros que ocurrían. Y era una iglesia muy buena en la palabra también, muy buena en la palabra, fervientes eran. Bueno, había una manifestación, un avivamiento en esa congregación. Sin embargo, comenzó a infiltrarse en ciertas doctrinas raras, extrañas, engaños comenzaron a infiltrarse dentro de la iglesia y eso fue apagando la llama de Dios. Hasta el día de hoy esa iglesia no es lo mismo que era hace algunos años atrás. ¿Pero qué fue lo que entró? Entró el engaño. Entraron doctrinas raras. Entraron doctrinas tales como la salvación no se pierde. Y claro, ¿qué había pasado? Bueno, muchos de los pastores comenzaron a caer en pecado. Total, la salvación no se perdía. Hermanos, nosotros dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que cuidemos nuestra vida espiritual.
Y que así como cuidamos tantas cosas, hay gente que cuida el coche, lo lava todos los días, cuida la casa, cuida el perro, cuida el gato, está todo muy bien, pero sobre todas las cosas tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar el fuego de Dios adentro nuestro, porque todo fuego, y si alguno vivió en la península o en otro país donde usan las estufas esas a leña, las chimeneas, no sé cómo le dicen, en el hogar, donde le metes leña y te mantiene calentito todo, pero todo fuego tiende a apagarse si uno no lo cuida. Y el fuego de Dios en nuestros corazones, el fuego de la llama de Dios en nuestra vida, también tiende a apagarse si nosotros no lo cuidamos, si nosotros descuidamos, si estamos distraídos, si permitimos que el entretenimiento tome lugar, si permitimos que el engaño, las doctrinas raras. Vivimos en una era de muchas falsas doctrinas. Mucha falsa doctrina. Es más, la Biblia dice, ¿pero por qué hay falsa doctrina? Porque la Biblia dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Van a apartarse de la verdad. Hay gente que le echa la culpa mucho a los falsos maestros, pero así como hay falsos maestros, yo quiero decir algo, también hay falsos hermanos. Es más, hay más falsos hermanos que falsos maestros alrededor del mundo. En proporción hay más falsos hermanos. Es más, Jesús dijo que los lobos se iban a vestir de ovejas. No dice se van a vestir de pastores. No dice se van a vestir de maestros. Dice que los lobos rapaces se visten de ovejas, o sea, de hermanos. Y una de las cosas que apaga el fuego de Dios y el amor de Dios, si no lo cuidamos, si estamos distraídos, es la proliferación del engaño. Y ahí la palabra engañar, como dice en el versículo 5, la palabra engañar es la misma palabra para decir enredar a uno con charlatanería. Esa es la palabra engañar. Es enredar a una persona con la charlatanería. La palabra engañar ahí en ese contexto es despistar, es desviar, es burlarse, es parlotear utilizando promesas. Cuidado, hermanos, con los que andan parloteando. Cuidado, hermanos, con los que andan seduciendo. Ahora yo leo en la carta de Pedro y en la carta de Judas, no el Iscariote porque él no escribió ninguna, otro Judas, leo que los falsos hermanos, que los falsos profetas y que los falsos pastores o maestros seducen a las almas inconstantes, a las personas que no tienen constancia, a las personas que hoy están así endebles, que son cambiantes, a las personas que no tienen una estabilidad emocional y espiritual. Esas personas son presa fácil del error y del engaño. Esas personas son presa fácil del error y del engaño. Las personas inestables, las personas que hoy la ves y están ahí, parece que tienen un fuego tremendo y un amor por Dios que no se los va a pagar nadie, pero el tiempo los ves y están apagados, están bajoneados, viven de emoción en emoción, no tienen realmente una comunión continua ni con Dios ni con los creyentes. Y esas personas inestables, esas personas inconstantes en todos sus caminos, esas personas que son de doble ánimo, no me levanten la mano, ¿hay alguien acá con doble ánimo? Pero esas personas que tienen doble ánimo, dice la Biblia que son presa fácil de estos charlatanes, de estos hombres y mujeres que emplean con astucia las artimañas del error. Ahí la palabra engañar etimológicamente es enredar a uno con charlatanería. ¿Saben a quién les pasó esto? A los creyentes en Galacia. ¿Por qué piensan que Pablo escribió la carta a los Gálatas? ¿Saben lo que les había ocurrido a los Gálatas? Que habían empezado muy bien. De hecho, Pablo les escribe, ustedes corrían muy bien la carrera, pero ¿quién los estorbó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién fue el que le metió ahí una trampa, un engaño para que desobedecieran y para que se apartaran de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué le había pasado a los Gálatas? Habían empezado bien. Es más, dice la Biblia, empezaron tan bien
que cuando yo les fui a predicar la palabra, cuando fui a anunciarles el mensaje del Evangelio, algunos de ustedes eran capaces hasta de sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. Y me recibieron, dice Pablo, como a un ángel de Dios. Imagínense cómo recibieron los Gálatas el mensaje. Que dice que cuando Pablo llegó lo recibieron como si Pablo era un ángel. Entonces ellos escuchaban a Pablo y decían, wow, qué tremendo, qué bendición haber escuchado el mensaje del Evangelio. Pero dice que con el tiempo comenzaron a escuchar a judaizantes que los comenzaron a apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso Pablo tiene que escribirles y decirles, miren, aunque un ángel del cielo venga y les anuncie otro evangelio, no lo reciban. Eso está en Gálatas capítulo 1. Si quieren, lean después en sus casas y estudien la carta de Gálatas. Van a ver que el problema que ellos tenían es que se habían infiltrado falsos maestros, esta vez no de los gentiles, sino de los judíos, y se habían infiltrado a los Gálatas y les empezaron a decir que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que Cristo no era suficiente. Y eso, hermanos, suele ocurrir en las sectas. En una iglesia verdadera sabemos que Cristo es el único que salva. Pero en las sectas es Cristo y las obras, Cristo y el ángel Moroni, Cristo y los escritos de Elena White, qué sé yo. Hermanos, sabemos eso y la Biblia lo dice así. Los creyentes en Galacia entonces fueron engañados porque fueron presa de las artimañas del error y se desviaron de la sincera fidelidad a Cristo, y eso fue apagando en ellos el amor por Dios y el amor también por el apóstol Pablo. El segundo punto está en el versículo 10 de Mateo 24. Muchos entonces, ¿vieron otra vez aparece la palabra muchos? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahí la palabra tropezar, capaz que la tendría que haber escrito para la próxima. Ahí la palabra tropezar en el original griego es escandalón. Escandalón. ¿Y a qué les sugiere la palabra escandalón? A escándalo. Literalmente ahí la palabra de Dios dice, muchos escándalos habrán. Muchos escándalos. ¿Y estos escándalos dónde va a haber? ¿Afuera? Esta palabra Dios no se la está dando el Señor, esta palabra no se la está dando al mundo. Porque después si leemos dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces nos damos cuenta que esta palabra que el Señor está dando no era para afuera. Nosotros leemos esta palabra y siempre estamos pensando afuera. Pero esta palabra es para adentro. Lo que está diciendo ahí el Señor, que en el tiempo final habrá un aumento de escándalos dentro de la iglesia. Y hay un aumento de escándalos, ¿no? Basta con mirar los circos que se hacen a veces adentro de ciertas congregaciones. No lo digo a modo de crítica, Dios sabe que no es así. Dios conoce mi corazón, pero lo digo con dolor en el alma, porque veo cómo hay muchas veces circos, cómo hacen payasadas, cómo manipulan a la gente, cómo le sacan la plata a la gente, hacen de todo. Y entran los escándalos. Pastores divorciados varias veces, revueltos a casar, porque bueno, si se divorcia, pero después los ves al poco tiempo. Conocí un pastor en el Uruguay, lamentablemente, una iglesia enorme. El pastor dejó a la esposa, estas cosas, hermano, miren, ni me gusta hablarla, pero bueno. Dejó a la esposa de toda la vida, una mujer ya hecha y derecha, se enamoró de una joven de la iglesia, le dejó a la esposa, se divorció de ella y a los pocos días estaba casado con una joven de la iglesia. Y siguieron las reuniones y la iglesia la sigue teniendo llena. Eso es lo peor de todo. Son escándalos. Y la Biblia dice que muchos tropezarán, que habrá muchos escándalos. Se los voy a leer literalmente lo que dice ahí el versículo 10. Habrá muchos escándalos y ahí donde dice se entregarán unos a otros, ¿saben qué palabra es? Se traicionarán unos a otros. Habrá traiciones en la iglesia. Habrá traiciones entre el pueblo de Dios.
El Salmo 55, no lo busquen, pero lo pueden leer después en sus casas si quieren, es un salmo donde el salmista está diciendo que él tenía un gran amigo dentro de la iglesia y que se compartían dulcemente los secretos en la casa de Dios y que adoraban juntos y que juntos siempre estaban de acá para allá. Sin embargo, dice, pero ese amigo me traicionó. Y no hay nada que duela más en el alma que la traición de aquellas personas a las que amamos. ¿Por qué eso es traición? Que una persona que no amamos o que no estimamos o que casi ni conocemos, qué sé yo, nos defraude, vaya y pase y hasta podemos seguirlo más bien. Pero ¿cuántos de nosotros hemos experimentado de la traición de un cercano? ¿Cuántos de nosotros, seguramente la mayoría, en algún momento de la vida hemos experimentado una traición, una puñalada de atrás? Iba a decir una palabra trapera, pero no sabía si acá era. Porque vieron que mi léxico es, ya me voy a ir españolizando de a poco, hombre. Y uno piensa en cuántas puñaladas el mismo Señor Jesús fue traicionado con un beso. Judas se acerca y el Señor que le dice, amigo, con un beso. Con un beso. ¡Qué tremendo! Y el Señor le dijo amigo. Y no es que le dijo amigo irónicamente, es que el Señor era amigo de Judas, pero Judas no era amigo de él. Entonces vemos que el aumento de los escándalos, habrá un aumento de la traición, y dice, y unos a otros se odiarán. Ahí la Reina Valera, para algunos la Reina Valera es santa y no hay que leer en otra versión que no sea la Reina Valera, pero tengo que desmentir eso, la Reina Valera es una versión muy buena, una de las mejores, pero podemos leer la Biblia de las Américas también y seguimos predicando el Evangelio, ¿no? Dice el versículo 10, y unos a otros se odiarán, se aborrecerán. Entonces, hermanos, ahí la palabra tropezar, dijimos, es escándalo. ¿Y cuántos escándalos han hecho tropezar? ¿Cuántos escándalos han hecho que muchos cristianos se desvíen? ¿Cuántos escándalos hacen que mucha gente que está ahí afuera y que quiere acercarse, pero escucha los escándalos, escucha los malos testimonios? Cuando el Señor en Hechos de los Apóstoles fueron ¿qué pasa? La iglesia estaba muy viva y era una de que todos los días la gente se añadía y milagros y sanidades y liberaciones y salvación y recibían la llenura del Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una iglesia viva, principalmente la de Jerusalén. Miren, esa tierra recibió más poder de Dios que cualquier otra tierra alrededor del mundo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que aumentaba el número de creyentes, pero también aumentaba el número de gente que había que atender y había que hacer obra social. Y los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración, porque el principal ministerio que tenemos los predicadores es orar y estudiar la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos de orar y de estudiar la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, para hacer la obra social. Búsquense varones que hagan la obra social. Y una característica que tenían que tener esos varones era ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, para servir en la obra de Dios, tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo. Y hoy se celebra alrededor del mundo el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu de Dios vino, ¿se acuerdan en Hechos de los Apóstoles? Y vino y unos hablaban en lenguas y profetizaban y tenían sueños y visiones. Y el Señor comenzó a derramar de su Espíritu. Bueno, para servir en la obra de Dios necesitamos con urgencia, Señor, llena mi vida del Espíritu Santo y fuego. Llena mi vida del Espíritu Santo y fuego. Ahora, estos malos testimonios han hecho que mucha gente tenga cierto reparo al acercarse al Señor. Ahora, sin duda alguna, hay un altísimo porcentaje de buenos hombres de Dios, de buenos siervos y siervas de Dios. Pero siempre lo malo tiende a sobrevalorarse y lo bueno se quiere tapar o se infravalora. También la palabra tropezar es sinónimo de ofensa. La palabra tropezar ahí no solamente es sinónimo
de escándalo, sino también de ofensa. ¿Y no vivimos en una generación que todo ofende? ¿No se dan cuenta que hoy todo ofende? Hay 2 letras en el abecedario que ofenden. La A y la O. Por eso le ponen la E. ¿Sabían, no? La A ofende, es ofensiva, y la O también, para muchos, como una expresidenta argentina, no le gusta que le digan expresidente, y dice, no, presidenta. Dígame presidenta, pero el castellano es presidente, porque si no el varón sería presidento. Entonces, la A y la O se han vuelto ofensivas. Hoy preguntarle a un muchacho que biológicamente tiene lo que tiene que tener para ser hombre, preguntarle si es... Hoy ya no se sabe. Hoy hay gente que se pregunta qué es ser varón y qué es ser mujer. Eso me parece extraño. Hace 10 años atrás yo no pensaba que íbamos a llegar a un punto en la humanidad donde uno tenía que pensar si es hombre o mujer. Pero esa es la realidad de una generación que se ofende. Carolina Furés escribió un libro que se llama Generación Ofendida y habla justamente de todo eso. Por ejemplo, ella cuenta que en Canadá los estudiantes exigen que se cancele una clase de yoga porque no quieren apropiarse de la cultura india. En Canadá hay una universidad que hay estudiantes que para no ofender a los indios dijeron que quiten el yoga porque se pueden ofender pensando que nos estamos expropiando de algo que viene de ellos. A otra señora le quisieron hacer una denuncia porque no me acuerdo qué país era, pero pónganle que era, no sé, latina o hispanoamericana para hablar mejor. Y esta señora hizo una fiesta e hizo una paella, y la paella no es una comida típica de Hispanoamérica, sino de acá de España. Entonces quisieron denunciarla por expropiación de alimentos culturales. ¿En serio? ¿En serio? Así que a partir de ahora las arepas, no sé si los venezolanos o los colombianos, no quiero meter problemas. El asado sí sabemos que somos los argentinos, ¿no? El Santi me está mirando. No, y el mate de los uruguayos. Pero vieron, hermanos, hay así como estamos viviendo en esa generación donde todo ofende. Todo ofende, parece una tontería lo que estoy hablando, parece que es un chiste, pero son cosas que han pasado y que están pasando en la actualidad. Eso se llama denuncia por expropiación cultural. Denuncia por expropiación cultural. Búsquenlo después cuando salgan de acá, ya los veo todos en Google. Denuncia por expropiación cultural. Y habla justamente de esa generación que está ofendida continuamente. ¿Y qué decir, hermanos? Si vemos las películas tradicionales, hoy no está Saray, pero allá a Diego le gusta mirar películas también, pero esas películas tradicionales que mirábamos antes de Disney, y hace poco, ¿se acuerdan? Había una película que ella se despierta cuando el príncipe le da un beso. ¿Cuál era esa? La Bella Durmiente, ¿no? Blancanieves. Bueno, vieron que yo miraba a los supercampeones, lo que pasa nada más. Y me acuerdo que él le daba un beso y ella se despertaba. Bueno, ahora tuvieron que clausurar esa parte. Porque como estaba durmiendo era un beso no consensuado. Y eso está ofendiendo a mucha gente. Es tremendo, tremendo. No voy a seguir con esto porque me voy a meter en problemas. Pero hermanos, esa es la generación ofendida. Y Jesús dijo que en este último tiempo habrá un aumento de la ofensa. La gente va a estar ofendida. Pero esa ofensa afuera y adentro de la iglesia también. La gente se va a ofender por todo. Si el pastor le dice, hermana, siéntese en el segundo banco, en el tercero, me voy ofendida porque el pastor no me dejó estar en primera línea. O si me dijeron esto, me dijeron lo otro, qué sé yo, lo que sea. Es como que hay una predisposición para ofenderse. Es como que los creyentes del último tiempo parecen de azúcar. Todo les molesta, todo les ofende, todo les causa dolor, todo les causa ansiedad. Y eso, hermanos, es lo que el Señor dijo. Muchos tropezarán, habrá muchos escándalos, muchas ofensas,
y se entregarán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el tercer punto, y con esto vamos terminando, habrá un aumento de la maldad. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ustedes saben que ahí donde dice multiplicado la maldad, literalmente, ¿saben lo que está diciendo? Por haberse multiplicado la anarquía y la rebelión. Por haberse multiplicado la anarquía y la rebelión. La palabra maldad ahí, en su totalidad, quiere decir que habrá un aumento de la anarquía y de la rebelión espiritual. Y esa anarquía y esa rebelión espiritual la vamos a vivir y la estamos viviendo en la iglesia del Señor. Habrá una anarquía. La Biblia también le llama de otra manera, apostasía. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Cuando un creyente que caminó con el Señor, que estaba ferviente, que participó de los dones del Espíritu, que participó del poder de Dios, que fue iluminado, dice Hebreos capítulo 6 o 5, no recuerdo bien ahora, que fue iluminado, que gustó del don celestial, que participó de la naturaleza de Dios, pero comienza a rebelarse contra Dios y su palabra. Comienza a haber una rebelión, comienza a haber duda, pero ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Será que vale la pena que toda mi vida esté direccionada hacia lo que un libro me puede decir? Últimamente he escuchado hasta teólogos. Y uno de ellos, un teólogo acá de España, que dice que la doctrina de la inerrancia bíblica no es bíblica. Hermanos, estamos escuchando distintos tipos de voces que se están encendiendo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de predicadores que comienzan a negar la Trinidad, de predicadores que comienzan a negar que solamente a través de Cristo somos salvos, de enseñanzas donde dicen que la Biblia no es la palabra de Dios y que hay otros libros sagrados también. Son cosas que hacen lo que dice ahí la palabra, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la anarquía y la rebelión en el pueblo de Dios. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Por eso, hermano, cuida tu vida espiritual. Cuida tu corazón, cuida tu comunión con el Señor. Cuida tu ser interior. Está bien que cuides tu cuerpo, que vayas al gimnasio, que hagas piscina, que salgas a correr, que agarres la bicicleta, que cuides todo tu exterior, que te maquilles, que vayas a la peluquería, que te pintes bien. Está todo bien. Pero por sobre todas las cosas, cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual porque estamos viviendo en ese tiempo de anarquía. Estamos viviendo en ese tiempo de rebelión. Estamos viviendo en ese tiempo de apostasía. Estamos viviendo en ese tiempo, como pasó hace poco en Brasil, un cantante que era muy influyente en el mundo evangélico, cantando ante miles y miles y miles, un varón ungido por Dios o aparentemente ungido. Sin embargo, ahora cambió totalmente, se volvió al espiritismo, a la brujería y otras cosas que son terribles. Y así cuánta gente le está pasando lo mismo. ¿Cuánta gente le está pasando lo mismo? Y es por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y esto, hermano, yo no lo digo de acá juzgando a la persona. Porque si hay con alguien que yo soy súper crítico, es conmigo mismo. Me examino a diario. Examino mi corazón a diario y le pido, Señor, examina mi corazón, examina mi vida y ve si hay en mí perversidad y guíame por el camino eterno. Continuamente, todos los días Señor, estoy en tus manos, quiero que me limpies, quiero que me santifiques, quiero que arranques de mí lo que está mal, quiero que seas como ese labrador que viene a limpiar las ramas por si hay alguna suciedad en mi vida. Pero todos los días, hermanos, tenemos que estar interpelándonos delante de Dios, pero no con condenación, sino libres como hijos de Dios. El amor de muchos creyentes se está enfriando por los puntos de vista anteriormente, pero principalmente por el aumento exponencial de la maldad.
Ahora, ¿qué ocurre cuando se enfría el amor del Señor y por el prójimo? Y acá, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestro amor se está enfriando. Hagamos una evaluación de nuestra vida y veamos si nuestro amor se está enfriando. Nuestro servicio al Señor se vuelve frío y mecánico. Cuando el amor por Dios se enfría, todo lo que hagamos para el Señor se vuelve frío y mecánico. Y yo sé que tengo que venir tal día a limpiar la iglesia, sé que después tengo que atender el cafetín, sé que después tengo que estar arriba atendiendo allá el sonido y tengo que predicar, lo que sea que hagamos, pero cuando el amor comienza a enfriarse, cuando nuestra vida comienza a apagarse, podemos seguir haciendo todo eso, pero de una manera fría y mecánica. De una manera fría y mecánica. También se apaga el interés genuino por la obra del Espíritu Santo. Su palabra se vuelve tediosa e insípida. Estoy deseando que el pastor termine de predicar, ya estoy aburrido, tengo ganas de irme a mi casa. Cuando el amor por Dios comienza a enfriarse, la palabra de Dios comienza a volverse insípida, comienza a no tener sabor a nada. La palabra de Dios comienza a aburrirme, prefiero estar mirando una novela, prefiero ir a ver un partido de fútbol, pero no, escuchar la palabra de Dios, no, para eso la leo en casa, me leo un versículo por día y con eso tiro el almanaque que tengo ahí y con ese versículo tiro para todo el día. Cuando el amor por Dios se enfría, solo recurrimos a la palabra de Dios por costumbre o por obtener conocimiento intelectual, pero no espiritual. Cuando el amor por Dios se enfría, comienzo a ver muchos defectos en la comunidad de fe donde me congrego. Comienzo a ver muchos defectos que antes no veía, pero estaban ahí. Eso pasa como en el matrimonio. En el matrimonio, al principio, en el noviazgo, no ve defectos. Porque vieron que él dice que cuando uno está enamorado, como que está ciego, no ve. A veces pasa. Pero conocí a un pastor que cuando venían los jóvenes por consejería para casarse, él les decía, si están enamorados no los caso, porque en el enamoramiento no están viendo los defectos de los otros, pero cuando el amor sea maduro, ahí sí los voy a casar. Bueno, no sé si eso está bien o mal, es una manera que ese predicador tiene, y así lleva su iglesia hace muchísimos años. Pero es cierto que muchas veces en ese primer amor o en ese enamoramiento venimos a la iglesia y me caen todos bien, para mí todos son ángeles de Dios, son una maravilla, la iglesia de gente más linda, bueno, es esta, los predicadores que hay acá, bueno, pero ¿qué predicador como los nuestros? Cuando uno está en ese primer enamoramiento y el fuego de Dios está, vemos, aunque el predicador sea un desastre como yo, lo ven como qué gran predicador, qué manera de expresarse, qué palabra. Pero cuando comienza a apagarse el fuego, por más que acá se pare Carlos Spurgeon o quien sea, uno comienza a ver todo mal. Y el de la alabanza ya desafina, antes me parecía que era más o menos Pavarotti y ahora no canta ni el arroz con leche. Pero eso pasa cuando el amor comienza a enfriarse. Comenzamos a ver defectos en todos lados. Lo otro que ocurre es que los líderes, que otrora me parecían ángeles, ahora son cuasi hijos del infierno. Las palabras que ellos predican me parecen aburridas y que no son para mí, son para otro. ¿Alguno pensó hoy en la reunión? No levante la mano. Qué lástima que no está el hermano fulano, porque esta palabra era para él. Bueno, yo quiero decirte que esa palabra no era para el hermano fulano, porque si no estaría acá. Esa palabra es para mí y para ustedes, para todos. Y para los que miran voluntariamente, porque acá no se pueden ir, aunque hay 2 que se fueron. Pero los que miran voluntariamente también es para ellos. Cuando el amor se enfría, vemos el mal en el otro, pero no en nosotros mismos. Cuando el amor se enfría, entra en mi corazón el preferitismo. Miren a qué punto, hasta el preferitismo trinitario, donde hay algunos que prefieren al Padre, otros prefieren al Hijo, otros son más fanáticos del Espíritu Santo, pero hermano, nosotros, ¿qué es eso? Si los 3 son uno.
Y el Padre es tan importante como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero no, hay iglesias que no. Hay iglesias que tienen prohibido mencionar al Espíritu Santo. No, acá no me lo nombren. Y otras no, al Padre no. Y así, hermano, y entra ese preferitismo por la Trinidad. Pero también entra ese preferitismo entre hermanos. No hay un trato a todos por igual. Y esto lo vi en una iglesia, esto que voy a decir ahora. Cuando el amor comienza a enfriarse, entra una tendencia clasista y racista a la iglesia. Cuando el amor comienza a enfriarse, entra una tendencia clasista y racista entre el pueblo de Dios. Hay más puntos, pero el último, cuando el amor por Dios se enfría, entra en mi corazón otro tipo de amores. Y esta es otra prédica, que anoten el título si quieren, pronto la voy a... Amores que matan. Amores que matan. Es que cuando el amor por Dios se enfría, entran otros amores a nuestra vida. Y por ejemplo, la Biblia habla del amor al mundo. Por ejemplo, la Biblia habla del amor por la vieja vida. Y por ejemplo, para los que venimos a buscarnos una mejor vida a Europa, la Biblia también habla del amor al dinero. Son distintos amores que comienzan a tomar el lugar del amor a Dios. Pero eso es para otra prédica. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Así que, hermanos, concluyo con esto. Cuidemos nuestro corazón para que no se llene de glotonerías y de las cosas de este mundo. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestra vida espiritual. Sepamos que vivimos en un tiempo peligroso. Sepamos que vivimos en un tiempo donde la Biblia dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, escuchando distintos evangelios, escuchando distintas palabras. Y estas son cosas, hermanos, que si nosotros no velamos por nuestra vida, Jesús le dijo algo a Pedro que me impactó. Lo mira a Pedro y le dice: Pedro, orá y vigilá. Orá y vigilá. Y hoy el Señor nos dice a nosotros: oren y vigilen. Estén alertas. Estén alerta por su vida espiritual. Pongan un vallado alrededor de ustedes. Comiencen a orar, comiencen a escudriñar la palabra, comiencen a buscar la buena comunión con buenos cristianos, porque el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de mucha frialdad espiritual. Estamos viviendo en un invierno espiritual. Esto no es una primavera. En el mundo natural acá estamos en primavera, ya casi llegando al verano. Pero en el mundo espiritual estamos atravesando un terrible y gélido invierno. ¿Y saben cómo una de las cosas que tenemos que hacer para que el fuego no se apague? Estar cada vez más juntos y unidos. ¿Saben lo que hace el enemigo? Distanciarnos. El enemigo te distancia para que te apagues. El enemigo comienza a hacerte que te vayas alejando de la comunión con otros cristianos. Llevo varios años caminando con el Señor y si hay algo que ha mantenido en mi vida el fuego de Dios encendido, es haber elegido bien mis amistades cristianas. Es haber elegido bien mis amistades cristianas. Pero el enemigo quiere que te aísles, que nos veamos una vez cada tanto, que no haya comunión, porque él sabe que en la comunión el fuego comienza a encenderse nuevamente. Es como que usted agarra un carbón, que está entre todos los carbones, están bien encendidos, pero agarra ese carbón y lo pone aparte solo y ese carbón se va a terminar apagando. Lo mismo pasa con el creyente, que no está unido a Cristo ni a otros creyentes. Por eso, hermanos, aviva el fuego del don de Dios en tu vida. No dejes que este vómito de apostasía comience a permear en tu vida. No dejes que la trampa del enemigo, la seducción del enemigo, los escándalos que se están viviendo, las trampas que él tiende, las ofensas,
la falta de perdón, el rencor, son cosas que apagan el fuego de Dios. Hay creyentes apagados porque tienen rencores con otros creyentes. Hay creyentes que están apagándose porque han comenzado a dejar que en sus vidas comiencen a entrar zorras pequeñas como la zorra del rencor, como la zorra de la falta del perdón. Es más, hay personas que están enfermas muchas veces y es por falta de perdón. No siempre, pero muchas veces. Por eso, hermanos, Dios nos ha hablado esta palabra. Y si somos sinceros delante de Dios, en alguna parte el Señor ha hablado en nuestros corazones. Le voy a pedir que solamente aquellos que realmente creen que Dios les ha hablado en alguna parte, solamente separen aquellas personas que creen que en alguna parte el Señor les ha hablado. El que cree, no, Dios no me habló nada, quédese muy sentado. Y está bien. Pero aquellos que dicen, en alguna parte el Señor tocó mi corazón, les voy a pedir que vamos a levantar nuestras manos en señal de rendición al Señor. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque he hablado, Señor, lo que has puesto en mi corazón para hablar. Ni más ni menos. Gracias, Señor, porque hoy hay una gran cantidad de gente en este lugar que se ponen de pie con sus manos en alto porque quieren el fuego de Dios en sus vidas. Fuego de Dios en nuestros corazones. Señor, llena nuestras vidas del Espíritu Santo. Vivimos en la hora más oscura de la historia de la humanidad, Señor. La apostasía, el engaño, los escándalos, los tropiezos, Señor, son lo cotidiano en la vida. Pero tú nos dices en tu palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Velen y oren para no caer en tentación. Pedro no oró ni veló, y a los pocos minutos estaba negando al Señor. Y tú nos mandas, hoy le mandas a la iglesia en el mundo entero, velen y oren. Velen y oren, porque los seres celestiales están esperando ya la orden del Señor para venir a buscar a su iglesia. Señor, manténnos sobre nuestras rodillas, manténnos en el fuego de tu palabra, mantén nuestro corazón que arda, Dios mío, y arranca de nuestra vida todo lo que apaga, lo que oprime nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo. Oro, Señor, por aquellos que somos débiles, pero descansamos en que tú eres la torre fuerte y que a ti corre el justo y es levantado. Señor, gracias te doy una vez más por tu palabra y oro para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.